Pablo, muy buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Llega la FED mañana. ¿Cómo tiene la fotografía después de ese rebote de la jornada de ayer? ¿El mercado está más calmado ante 75-100 o mañana vamos a tener la tranca final? Bueno, yo no creo que vaya a subir 100 puntos básicos. Yo creo que tiene mucho más sentido 0,75. Cuando se publicaron los datos de inflación la semana pasada y vimos ese salto a 6,3, la inflación subyacente, de repente pues la gente empezó a pensar, esto no se ha acabado, ¿no? El problema de la inflación no se ha acabado. Y saltaron las expectativas de jugar de 0,50 a 0,75 a 0,75 a 100 puntos. Luego vimos el dato del viernes de las expectativas de inflación a un año y a más largo plazo, que han corregido una décima, y yo creo que es algo que le importa mucho a Powell, ¿no? No creo que vaya a hacer un movimiento tan agresivo como 100 puntos, subir a 0,75. La clave tal vez no esté ahí. Personalmente creo que lo más importante, teniendo en cuenta que se van a publicar los dot plot, se va a publicar un statement respecto a cómo ven la economía durante los próximos 3 años en términos de crecimiento y en términos de inflación. Probablemente esa va a ser la clave, ¿no? ¿Hasta dónde nos van a decir que creen que tienen que subir las tasas de interés? ¿Qué esperan que ocurra después? Porque el mercado sigue, de alguna manera, ajustando al alza continuamente esa subida potencial, pero no abandonan la idea de que en 2023 comenzarán a reducirse los tipos, ¿no? Habrá que ver ahora si la FED piensa parecido o no y cómo ve la situación. Sabéis que hubo mucho debate sobre si había o no recesión, 2 trimestres negativos. Yo miraba ayer el modelo estadístico de la FED de Atlanta, y de pronosticar un crecimiento en el tercer trimestre de 1,4, 1,5% después del dato de inflación, ahora pronostica 0,5 solamente de crecimiento. Vamos a ver qué ocurre. Sería muy duro si de repente un tercer trimestre fuese negativo, ¿no? En ese caso, pues palabras como Yellen de no estamos en recesión se van a cuestionar mucho más. Acabamos de conocer, Pablo, que Suecia sube los tipos, el Riksbank, en 100 puntos básicos, en un 1%. Se esperaba que pudiera ser de 75 tipo FED, al final ha sido de 100 puntos básicos. Suben las tasas de interés al 1,75%. Dice además que nos preparemos, que no es el último movimiento. Es la mayor subida desde noviembre de 1992, cuando elevó su tipo de referencia en un punto porcentual completo. ¿Cambia algo la visión de la FED? No. Suecia va por otro camino. Yo creo, José Antonio, que lo que está demostrándose es que se han dormido todos mucho en los laureles. Es decir, cuando tú tienes que empezar con subidas tan drásticas de tipos y además cada mes, es que no hay que olvidar que cuando en 2018 subía tipos la Reserva Federal, subía 0,25 al trimestre. Ahora mismo, en un movimiento, subes lo mismo que 9 meses antes. Y no lo haces una vez, es que lo haces cada mes. Entonces, la gente no es consciente de la repercusión que va a tener lo que se está haciendo hoy, porque no ha llegado al mercado, que ese es otro tema que advierten mucho los bancos centrales, pero yo creo que los inversores no están dispuestos a escuchar, ¿no? Todo esto que estamos haciendo tiene un decalaje, no llega al mercado hasta dentro de 6 meses, 7, 9 meses en algunos casos. Por tanto, señores, no ha dado tiempo, es que realmente en marzo los tipos estaban al 0%. Y vamos a acabar el año probablemente cercanos al 4, ya veremos si ligeramente por debajo o ligeramente por encima. Ese experimento no se ha hecho nunca combinándolo con un QT o Quantitative Tightening. Entonces yo creo que la prudencia de cara a cómo vemos los mercados es máxima, o debería ser máxima, porque lo que sí sabemos es lo que se está haciendo, pero no somos conscientes de qué efecto pueda tener en la economía. Y como dijimos en su momento, cuando tú no ves venir el problema, te obliga a pegar volantazos, que es lo que estamos viendo. El primer volantazo, digamos que tenía sentido porque era un cisne negro, nadie podía prever la llegada del COVID, ¿no? O el inicio de la guerra. Y dices, vale, entonces hay una reacción brutal, pero justificable de alguna manera. Y dices, sí. Digo, el problema es que luego se implementaron con ese volantazo medidas de estímulo sin precedentes y luego se tardó muchísimo en reaccionar a los efectos de esas medidas, que son la inflación. Y ahora estamos volcando otra vez medidas sin precedentes para luchar contra la inflación y va a tener una repercusión en el crecimiento y en los resultados empresariales y en la forma en la que consumimos.
Y la gente, de alguna manera, yo tengo la sensación de que lo que cuentan es, ¿y cuándo volvemos a la normalidad? Digo que no, si no estamos en la normalidad hace 3 años, no esperes volver a la normalidad. Esto que estamos haciendo va a ser otro tsunami porque no es la Fed, como tú indicas, es el banco de los bancos nórdicos, pero es que el 90 bancos centrales del mundo han subido el 0,75% al menos en una ocasión ya. Está habiendo una restricción monetaria a nivel global en un mundo que tiene 250 y tantos de deuda sobre el PIB. ¿Cómo no va a tener efecto? Sería la pregunta. ¿Cómo no va a tener efecto si nos hemos acostumbrado a financiar cualquier cosa a coste cero y de repente te están metiendo una subida sin parangón en los tipos de interés a nivel global? Falta Japón y China por unirse a esta fiesta, que probablemente no lo hagan porque ya tienen sus problemas particulares con el crecimiento económico, pero a mí me fascina un poco la sensación de que el mercado no quiera darse cuenta de que han cambiado las reglas del juego. Empezamos jugando al dominó y este juego es otra cosa. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y por eso esta idea de ¿y cuándo volvemos a? Digo, es que no volvemos a ningún sitio que conocíamos antes, volvemos a otra realidad distinta, donde habrá nuevas reglas y donde a lo mejor el coste del dinero no vuelve a estar al 0% en una década y donde la inflación a lo mejor no remite por debajo del 2% a largo plazo. Esas cosas son las que creo que habría que estar debatiendo, ¿no? Porque es el escenario probablemente al que estamos abocados. Preocupa mucho el inmobiliario ya, que Schiller está marcando ya un movimiento superior incluso a lo que se veía en la crisis de 2008. ¿Hay riesgo de verdad de segundo estallido de burbuja inmobiliaria que afecte al mercado financiero? ¿Ves que puede haber ahí, junto con la crisis energética y el problema con las empresas energéticas, un riesgo Lehman Brothers ahora mismo en el mercado todavía por descubrir? En China ha ocurrido, ¿no? Tenemos que decir que con el colapso de Evergrande, en China llevan más de un año viviendo una situación dramática en términos de caída constante de los precios, poco interés comprador, población que no paga las hipotecas porque no se fía de que se vaya a construir la vivienda que están pagando, gobiernos locales que están buscando a través del gobierno central de China ampliar las líneas de crédito a compañías para que no quiebren. O sea, ahí el problema es evidente que ya ha ocurrido. En el resto del mundo, creo que hay una cosa que hace que sea muy difícil comparar lo que pasó en 2008 con lo que podría pasar ahora, y es la oferta, ¿no? Siempre decimos que cualquier burbuja depende de la oferta y de la demanda. Como veníamos de 2 años donde se paralizó la economía del mundo y el COVID obligó a generar muchísimas restricciones en lo que era la vuelta al trabajo habitual, probablemente la oferta de vivienda a nivel global no se parece en nada a la sobreoferta que existía en 2008. Yo por ejemplo, hablo de España, ¿no? Yo miro España y digo, tú ves una situación igual a 2007, digo, no puedes ni compararla. En 2007 te cruzabas todos los días con decenas de camiones de mudanza. Mirabas el skyline de Madrid o de cualquier otra localidad y veías grúas continuamente. Es decir, se notaba una efervescencia en lo que era la construcción de vivienda, no solamente en las grandes ciudades, en el extrarradio, en localidades que estaban a hora y media de Madrid, por ejemplo, y decías, bueno, pero aquí están haciendo una auténtica ciudad. Entonces, yo creo que ese componente tan importante de que sobre vivienda a día de hoy no existe. No quiere eso decir, ni mucho menos que no pueda haber correcciones, pero creo que no es lo mismo. Y en Estados Unidos también hablaban de que hay en camino un montón de vivienda construyéndose, pero todavía no está acabada, con lo cual, cuando me preguntan, ¿tú estás incómodo comprando vivienda o teniendo vivienda? Y digo, no, yo no estoy incómodo. Soy consciente de que puede haber correcciones, pero también soy consciente de que en el largo plazo, para luchar contra las presiones inflacionistas, uno de los activos que mejor protege tu patrimonio, y hablo realmente del largo plazo, no hablo de 3, 4, 5 años, sino a 10, 20 años, 30 años. Creo que la vivienda es un activo que se revalúa muy bien acorde a la inflación y que, por tanto, te permite no perder capacidad adquisitiva de tu patrimonio, ¿no? Y es algo que hemos visto a lo largo, en España, por ejemplo, pues a lo largo de los últimos 50 años, cuánto valían las casas entonces, cuánto valen ahora. O sea que desde esa perspectiva, yo creo que es un activo que quien pueda tenerlo en cartera debe tenerlo. Y los tipos de interés van a hacer daño y lo estamos viendo con las hipotecas, pero también tenemos una mentalidad muy cortoplacista. Yo con mis hijos
alguno que se quiere independizar me dice, es que está subiendo las hipotecas, los préstamos, es que esto es inviable. Digo, vamos a ver, no pierdas la cabeza. Todavía estás hablando de tipos de interés del 2 y pico por ciento. Eso es históricamente bajo. En 2007 en España se pagaba el 5 y pico por una hipoteca. 2007 fue hace 15 años. Mis padres pagaban hipotecas entre el 15 y el 20%. Entonces, vale, no estás capturando ese precio maravilloso, ese mínimo histórico con hipotecas por debajo del 1%, pero tampoco estás entrando al mercado a los niveles hipotecarios de ahora que digas, estoy en los altos de las últimas décadas, ni muchísimo menos. Por tanto, sí, hace daño porque nos hemos acostumbrado a prácticamente no pagar intereses cuando compramos una casa. Pero no creo que sea una situación donde por sí mismo el coste de la hipoteca sea el problema. El problema es que te sube el coste de la hipoteca y el de los alimentos y el de la energía y el de todos los servicios y todos los bienes que compras. Entonces, claro, es una gota más que desborda el vaso. En ese sentido, claro que lo veo como un problema. Pues muchísimas gracias por todo ese análisis, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Vamos a ver la FED mañana. Buen día y buen negocio. Igualmente, José Antonio. Un abrazo. 18 de la mañana son los temas.